Le damos la bienvenida al ganador de la 19ª edición de El Raid Libertad en el año 1986 con Negramano. Está con nosotros Anselmo Martínez. Buenos días, Anselmo, el gusto de tenerte en Radio Agraria. Buenos días, ¿cómo andas? Bien, un gusto de tenerlo por aquí, Anselmo. Contanos, ¿en qué etapa de tu vida comenzás con los caballos de raíz? Y bueno, yo comienzo en ese año mismo, 86, digo, de raíz largo, ¿no? En el 86, empiezo un mes antes, corro en Guichón, los 100 kilómetros, que me ganó Franconero, y a los 21 días vamos a correr a Cerro Chato. ¿Cuál fue tu primer caballo? Y fue la Negramano. La Negramano corrimos en Guichón y después corrimos en Cerro Chato con la misma yegua a los 21 días. ¿Recordás tu primer raíz? Contanos sobre eso. Y raíz de corto, que acá se corría mucho raíz de corto, sí. Yo tenía 15 años en circuito. Ajá. Y después corrí muchos raíces en la calle, pero a 30 kilómetros, 40 kilómetros, lo más que había corrido. Y como es. Y no había corrido nunca largo. La primera vez que corremos largo, que yo corro largo. ¿Cómo viviste esa primera experiencia corriendo un raíz largo? ¿Cómo fue para vos? Y fue media, porque nunca había visto correr acá en Juni, en Flores, pero nunca había corrido, ni había participado en nada, ni andado ni de acompañante, ni nada. Y el patrón compra esa yegua y íbamos a correr a Caballero, un raíz de 20 kilómetros, sin reserva. La yegua era de un bolichero ahí en Greco que tenía boliche, Pocholo Greco, y la compró. Pero la yegua estaba suelta, y la agarró y la hemos agarrado para había corrido a Canchú, la yegua corto, lo mató. Y la compró y fuimos a correr a Caballero, y se decidieron 20 días antes venir a correr a Guichón, los 100 kilómetros de Guichón, y pasé la primera etapa, y la yegua estaba también en la primera etapa, que largaron la segunda. Y perdemos para Franconero, a cabeza, perdemos para Franconero. ¿Qué recordás de tu primer triunfo? Eso fue... No. Cuando en Cerro Chato fue ahí nomás en Guichón el segundo fue una alegría. La primera vez, y después la segunda correr en Cerro Chato y ganarle al Junquito, y al Malo Amigo, y a varios caballos buenos que corrían ese día. Eran 104 en esos años, ¿no? 104 kilómetros. Has montado y entrenado buenos caballos. ¿Cuál ha sido el mejor en pruebas largas o los mejores para vos? Y bueno, de los que yo tuve, esa yegua, tuvimos mala suerte que la yegua se murió. Se la cargamos de noche, un camión pelado, y la agarró un frío que agarró congestión la yegua, pulmonía, y se murió la yegua. Y después tuve el Matraca, que era un caballo que era de mi padre. El patrón se lo compró, y ese era un caballo bueno también, bueno. Perdió ahí en Cerro Chato todavía en los 90, perdió que cayó ahí venía con el de Pereda, no me acuerdo cómo se llamaba el caballo Pereda, y el chiquitito de los estancos, que ganó, Estela Estanco, y segundo el de Pereda ahí. Y yo se me volcó ahí en la avenida, a 300 metros la llegada, se me dio vuelta, cayó, quedó seco, y bueno, era un bajón que tuvo de azúcar, y cayó. Había en Flores, había debutado, y venía ahí también cerca de Flores, corriendo los 90, y también le vino un bajón de azúcar, y estuvo para caerse, pero lo agarramos, lo paré, y lo agarramos ahí, no se cayó, y en Cerro Chato se cayó al mes. Y bueno, después fuimos a correr a Sarandí, que me ganó el Cocodrilo, pero corriendo los dos, el Cocodrilo, ahí sí no se cayó. Me ganó el Cocodrilo.
Ah. Entre los dos caballos, Negramano y Matraca, ¿tenés uno predilecto, uno por encima del otro? Y yo sé, ni yo sé, porque la yegua era muy buena yegua. El caballo demostró, porque el caballo, pues, yo gané 120, gané 100, gané 115. El caballo era un caballazo. Pero la yegua, yo no sé, no puedo comparar porque la yegua pude correr dos, pero la yegua era también una cosa que caminaba en todos lados. Me ganó Franconero a cabeza corriendo en todos lados. Este, muy buena caballada, 100 kilómetros también, y debutando la yegua, y yo debutando, y yo era pesado, siempre corría con 4 o 5 kilos, llegaba. No era que ella iba a aliviar una yegua chica. Y el caballo era muy buen caballo, el caballo lo comprobamos, se quebró en Cerro Chato, quebró también, venía ganando, que media hora le había sacado al que venía segundo. Y bueno, era muy buen caballo, caballo. La yegua no puedo decir que no era buena, era buena yegua, no la alcancé a disfrutar. ¿Qué recordás de aquel Raíz de Libertad en el año 86? Que raíz, bueno, yo venía, si habíamos corrido hacía 21 días, era muy difícil. Para mí era más difícil, que no tenía ni idea, y tenía 20 días la yegua de correr. Ahora uno ya pone más atención, sabe que con 21 días de correr capaz que se tiene que quedar muy impecable para correr de vuelta, pero me parece que necesitan un poco de descanso. Pero en esa vez tengo que ir a correr esa, y se corría por una copa. Cacho Benítez era del padre, la quería ganar, y y bueno, y se tuvo que ir, porque Delgado, Carlito Paz, que todo eso eran de la barra, querían que la llevara, habían venido a acompañar el primer raíz acá a Lichón, y quería que la llevara, y bueno, y el patrón la llevó, y la llevó, y bueno, y corríamos en todos lados con el juntito, con el piojo, la espada, en todos lados corríamos en todos lados, corríamos. Después que retornamos por la 19 era correr nomás. En el local ahí subimos locales que corrían, y en la bajada el caballo se desinfló un poco y lo dejé, pero después apareció corriendo la avenida, apareció corriendo, corría, y la mía corría también. Una yegua buena, esa yegua era buena, ese día corríamos, en todos lados corríamos. Yo no esperaba, porque parecía unos autos que no mermaban nunca. Ponía un cambio y tocaba nomás los caballos. Éramos un lote, pero quedamos mano a mano con él. Pero después que retornamos, los últimos 10, 15 kilómetros, era cabeza a cabeza, corríamos, marchábamos. Esas curvas parecían unos autos dando vueltas ahí. ¿Cómo era la preparación de los caballos en aquella época? Y yo ¿cómo es? Yo los variaba, andaba mucho en los caballos, no tenía mucha idea de cómo, cuando empecé ahí, y bueno, yo tenía ahí en estancia, había campo, estaba el Río Negro, había lago, había unos arenales, troteamos entre la arena y médanos que había, lo subimos y bajamos, trote, y cómo es, y bueno, yo digo, y a la calle nunca le alcancé a sacar. La yegua conocía, porque la yegua era del pueblo greco ahí, y ella acostumbraba a la calle, pero yo nunca la saqué. Yo la llevé a Vitón sin salir ni un día a la calle, nunca le hice un trabajo largo de hacer para correr 100, que a veces ahora le hacen. Yo nunca le hice, y nunca la saqué a la calle. Y cuando corría allá tampoco, y en Matraca tampoco, nunca lo saqué a la calle. Yo variaba en todo el campo nomás. Andaba todo el día, los variaba, los tanqueaba, tenía unos gurises que los montaban, y entonces yo ahí, y fue agua, yo les daba mucho nado en esos años, mucho nado, que era que los raíces que corrí, siempre tiré el agua, bañaba, hacía nadar los caballos, mucho nado. Y fue tranco, y bueno, y galopear también los trabajaba en circuito,
campos grandes, galopeaba por la vuelta, y ahí hacía los kilómetros. No, los kilómetros que fuimos a correr nunca los hice. No sé si habré hecho 50 kilómetros cuando fuimos a correr 100, pero andamos todo el día en eso. Si yo me bajaba, tenía unos gurises ¿cómo es? Que me los andaban, los tranqueaban, andaban para todos lados. Esos eran los principales, que me los tranqueaban. ¿Qué diferencia encontrás en el raíz de antes y el raíz de hoy en día? Y yo creo que ahora la gente, ¿cómo es? Me parece que los cuida más, digo, mucha cosa, mucha vitamina. Antes no había casi esas cosas, ¿no? Que había muy poquitas. Y ahora hay muchas cosas que le dan, no sé si es bien o mal, no puedo, pero y andan mucho tiempo. Caballos, creo que caballos de poco tiempo salen muy poco. Casi todos los caballos vienen con mucha comida, con mucho tiempo. Y antes, todos esos años, salimos con los caballos casi con poco tiempo. La Negramano corrió con 3 meses de cuido, corrió los 204 kilómetros, se hizo en un mes. Y en 3 meses de cuido, porque le llevó a Vino Flaca, pues estaba suelta. La compró, estaba suelta. Y bueno, y después ella una ayuda que había corrido corto, pero nunca había corrido largo. Había corrido, creo que a Cancún 40 kilómetros, pero no había ganado tampoco. Y ahora los cuidan, están muy bien cuidados, ahora llevan mucho tiempo. Me parece que la gente ahora se tomó conciencia que con más tiempo, y uno ve que la gente que cuida es la que anda bien, ¿no? Bien, y para vos, que corriste buenos caballos y enfrentaste buenos caballos, ¿esos caballos competirían a la par de los que están ganando hoy en día? Yo creo que sí, porque digo, esos caballos como la Negramano y el Atraco, yo creo que esos caballos competirían en cualquiera. Eran caballos que como es, a mí Franconero me gana era un caballo más grande, pero nosotros vinimos hasta entrar a la reta a correr. Vinimos a las patas de él nomás, y no le hicimos caminar. La llevo en todos lados, quería caminar, que si nosotros habíamos tenido un poco más de experiencia, habíamos salido más a caminar más temprano. No sé si hacíamos a final, pero como nos quedamos con un caballo los dos, vinimos a la final, un caballo grandísimo, un caballo puro. La yegua me resbalaba en el bitumen y se despatarraba y venía, la desventajaba el caballo y se le venía arriba y me gana cabeza. El Franconero, un caballo grande. Y ya después venía de correr con el Gato Negro, con el Mano Negra, con Azalaja, que ya llegó del Piojo Las Cuadras, un caballo bueno era el Franconero también. Yo creo que el Franconero era uno de los caballos que creo que ahora en la actualidad no sé si harían carreras así, porque hay muchos caballos buenos, pero ese caballo es un caballo bueno. ¿Con qué época del raíz te quedás? ¿Con esa época que mencionás o con la de hoy en día? Sí, bueno, y yo me quedo con esa porque tuve muchas alegrías, Ahora, bueno, no tengo caballo, no quiero nada, pero me gusta ir a mirar. Y los gurises corren, tengo los hijos que corren, y las nietas también, las nietas mujeres que corren también, y bueno, y es la alegría que tengo. Pero yo me quedo con esos tiempos. Yo cuidé más o menos ahí a donde estuve con ese patrón, le cuidé más o menos 15 años, le cuidé caballos, y tuvimos muchos caballos, muchos puestos, agarramos y ganamos y hicimos de todo, ¿no? Pero yo para mí que era otra época, no sé, se cambia, había otra cosa. Nosotros íbamos de 3-4 días por ahí,
y el lunes se entregaban los premios, ahora ya se entregan los domingos, ya todo apurado. Y antes había que esperar hasta luego, se hacía la prueba ¿cómo es? Había que trotear y galopear el día lunes, si no galopeaba no. Y ahora no, ya tiene que depender de un veterinario, de un doctor, para definir quién gana. Y antes no, antes teníamos que el lunes tenía que tratar de trotear y galopear, si no clasificaba. ¿Te quedó alguna asignatura pendiente o tenés alguna asignatura pendiente dentro del raid hípico? No, ahora no, ahora me queda mirar a mis hijos y mis nietos, que tengo varios nietos y tengo chiquitos que bueno, quisiera verlos correr también. Lo que me queda ahora es eso, disfrutar de ellos, que cuando corren me gusta verlos. ¿Qué te ha generado ver a tus hijos correr y saber que tus nietos seguramente van por el mismo camino? ¿Qué te genera eso? Una alegría, porque siempre ellos están ahí y bueno, voy a agarrar papá voy a agarrar otro, y bueno, sí, yo no les digo que no, bueno, que lo prueben, que hagan, que corran, nunca en contra de nada. Bueno, me gusta, y cuando las nietas también, que son dos que están corriendo, Luján y Tata, que ya empezaron a correr, es una alegría que tengo. Anselmo, ha sido un gusto tenerte estos minutos en Radio Agraria, te agradecemos enormemente, agradecemos a Belardo también, que fue el nexo de la comunicación, y bueno, nuevamente un gusto para nuestra radio tenerte presente, tener a uno de los ganadores de El Raid Libertad en los micrófonos de Radio Agraria, y bueno, mandarte un abrazo enorme. Bueno, yo también me alegro que me hubieran entrevistado, una gran alegría. Y bueno, y le vieron dar un saludo a uno de los que me troteaba la negra mano, que siempre me está saludando, y al Chongo Bengua, Jorge Bengua, le dicen al Chongo, y bueno, y siempre me dice, acordate mío, que te acordás que yo era el que te troteaba la yegua, que te la tranqueaba, que todo era peón, estancia, era gurichico, y yo lo hacía tranquear la yegua en las cuchillas nomás, y me decía, pero en el bajo no hay mucha piedra, no, pero vos en el bajo te parás y te quedás escondido, y entonces me voy por la cuchilla, por el bajo no, por las cuchillas, y ahora me va a estar escuchando, que le paso ese saludo para él también, y para mis hijos.